Qué bien. Cada vez me cuesta más manejar el pelo. O sea, es tremendo. Yo creo que ya tengo que... Un día, por ahí lo hacemos en vivo, no, es un asco, pero sin sinceramiento. Un día voy a venir sincerado al programa. Sería muy Natalie Portman. Yo iba a decir Jorge Gainsbourg cuando se afeitó el bigote. En Mañanas Informales. Me acuerdo de me eso. acuerdo de ese momento de televisión. La escena de V de Venganza Sí. es tremenda. Pero tiene que venir con remera naranja para emular bien. No la vi, pero... No la veas, malísimo. El mensaje es que tu compañero que te tiene que torturar para que entiendas... No. Está todo mal en No. esa película. Visto así, sí. está Visto todo así, mal. sí. Es lo que pasa. No me acuerdo de la simplista. grilla. ¿Qué pasaba con la grilla? La grilla sin errores, grilla. Sí, ese es el nombre del archivo que manda Martín y Tomás. A veces no manda. No, manda este grilla. año- No seas malo que este año viene. Siempre hay Sí. grilla sin errores, grilla. Pero no la pude Que a veces abrir tiene un errores. tema. Sí. Aunque se llama sin sí. errores. Y bueno, ese es el primer error. Que se llame sin errores. Bueno, como estamos en el programa especial del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que será en unos días después de la emisión de esto, ¿para qué? Para que el 24 de marzo exacto subimos estas cosas. O sea, está todo Él pensado piensa en esto. todo. Después no Vamos quiere que le digamos que es el jefe. a hablar Es el de negacionismo y memoria completa, entre comillas, memoria completa. Quiero hacer una salvedad metodológica importante, que esta columna es casi un homenaje, por no decir un choreo, a un libro de una persona. Uno vino a este programa hace mucho cuando comenzamos, que es Hernán Confino, Sí. un historiador muy importante que fue mi profesor en la facultad. Y el otro autor del libro también fue mi profesor en la facultad y también fue mi preceptor en la secundaria, que es Rodrigo Tizón, a quien después le mandaré esta columna a los dos y les mando un abrazo muy grande. Que bueno, son temas que yo trabajo en la escuela, pero ellos profundizaron algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. De hecho, bueno, también en Hurlingham trabajamos mucho sobre estos temas, pero ellos se centraron mucho en algo que tal vez yo no tenía tan estudiado. Yo siempre me centré en los estudios de las interpretaciones históricas del concepto del nunca más y las políticas y discusiones alrededor de la última dictadura, post-dictadura, digamos. Y ellos escribieron este libro que, de hecho, dicho sea de paso, el libro se presenta mañana en el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, a las, ya se los digo porque lo tengo acá, a las 18 horas. El libro se llama Anatomía de una mentira, quiénes y por qué justifican la represión de los 70. Bueno, está bastante claro a quién está dedicado el libro, y salió en un momento, no cualquier momento. Claro. Bien, dicho todo esto, vamos a primero definir el concepto de negacionismo. Una salvedad importante: dos demonios y negacionismo no son lo mismo. En la teoría de los dos demonios, que no voy a volver a explicar porque realmente ya la trabajamos en varias columnas, Sí. hay un germen de algunos elementos que podríamos determinar negacionistas. Pero realmente la teoría de los dos demonios, que si tenemos que, digamos, estandarizarla, tomaríamos como parámetro el prólogo del Nunca Más de 1984, escrito por Ernesto Sábato, dice que, sin duda, los crímenes de los militares genocidas son incomparables a los crímenes que, según ellos, cometió la extrema izquierda, como ellos lo llaman, a las organizaciones guerrilleras, y además dejan claro el carácter sistemático de los crímenes. De hecho, si bien en ese momento no estaba la discusión de a cuáles denominar de lesa humanidad o no, el Nunca Más, con su teoría de los dos demonios incluida, se centra solamente en los crímenes realizados por los militares. Sí plantea que la violencia de lo que ellos denominan la extrema derecha, es decir, los militares, fue una respuesta a la violencia que comenzó la extrema izquierda. De hecho, el prólogo comienza diciendo: la sociedad argentina fue víctima durante la década del 70 de dos violencias que venían de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Y que la respuesta de la extrema derecha fue una respuesta
feroz, violenta y sistemática. Eso dice el etcétera. primer prólogo del Nunca Más. El primer prólogo Nunca Más. Ahora, el término negacionismo, que es un término que se comienza a usar en las ciencias sociales en la década del 80, nace, así como el concepto de genocidio, obviamente, sobre la experiencia del nazismo. Ujú. Y se basa en 4 pilares. El primero, que no está compartido por todos los negacionistas, es que el exterminio es una gran farsa, obviamente, ¿no? El segundo es criticar la cifra de 6 millones de víctimas en el caso de los judíos y también de las víctimas de los otros cuantiosos grupos que fueron víctimas del genocidio de los nazis. El tercer punto es denunciar el supuesto espíritu de venganza de los juicios. Y el cuarto es la supuesta existencia de intereses espurios de las víctimas. En el caso del genocidio de los nazis sería utilizarlo como excusa para la creación del Estado de Israel. En el caso argentino vamos a ver que eso se expresa en el cobro de subsidios. Claro, el curro de los derechos humanos. En la Argentina, como justo en la columna anterior planteó Augusto, pasa algo que es que los negacionistas rara vez niegan la existencia de crímenes por parte de los militares. ¿Por qué? Porque las pruebas son demasiado fehacientes e incluso los propios militares las suelen, digamos, no suelen negar la existencia o por lo menos de las violencias. Después ellos puede que no los consideren crímenes, ¿no? En general... Sí, perdón, incluso está aceptado con la ley de obediencia de vida. O sea, está aceptado el hecho de que esa violencia existió y estuvo presente. Sí, de hecho, incluso previamente en el 83 con la ley de autoamnistía. Sino que lo que buscan los negacionistas argentinos es matizar, justificar y a lo sumo negar el carácter sistemático de esos crímenes. Por eso el concepto del exceso va a ser tan clave en el negacionismo argentino. Hay que decir que hoy igual existen apologistas. Digamos, si bien técnicamente no se presenta así, Victoria Villarroel, de la cual vamos a hablar bastante, podría ser un apologista. Gómez Centurión podría ser un apologista y tantos más. Y tantos tuiteros anónimos que literalmente son apologistas ahí. Sí, que incluso ganan plata con eso, porque teniendo una cuenta verificada con las impresiones de pantalla ganan plata, entonces utilizan esa apología para viralizarse y hacer plata. Por eso fue interesante el 24 de marzo, ya que lo nombraste, el 24 de marzo pasado fue una movida interesante de no contestar nada de eso y bloquear masivamente a cualquiera que, por ejemplo, ponga un falcón verde en Twitter. Y creo que funcionó. Fue un 24 de marzo. Bueno, más o menos ahora vamos a ver por qué. Puede que en redes sí, pero. No, bueno, yo hablo del micromundo de Twitter, pero donde por lo menos no generaron ingresos haciendo apología. Hablando de intereses espurios. Claro. En la Argentina, el negacionismo, sobre todo, tomó como gran bandera a partir de, sobre todo de la década del 90 y más aún después del reinicio de los juicios en 2006, el concepto de memoria completa, del cual vamos a... es como el gran eje del que vamos a trabajar. La memoria completa, que obviamente lo que ya en su nombre indica que existe una memoria sesgada. Esta memoria, verdad y justicia sería una memoria sesgada y se desarrolla sobre 4 campos de disputa. El primero es que durante la dictadura había una guerra interna. El segundo es justamente la exigencia de esta supuesta memoria completa, es decir, de ampliar las víctimas que murieron en manos de las organizaciones revolucionarias. La tercera cuestión es el cuestionamiento lo hizo a propósito. de la cifra de los 30.000 desaparecidos, un tema que vamos a volver a nombrar. Y el cuarto y último es el señalamiento de la guerrilla como causante de la violencia. Esta última es
la que coincide con la teoría de los dos demonios. La única, podríamos decir, que coincide con la teoría de los dos demonios. No quiero spoilearles el final, pero ya lo saben. Y es que hoy, vamos a ver cómo fue ahora ese proceso, la memoria completa es la política oficial de Estado. Desde que Milei asumió, y vamos a hablar un poco más adelante, que eso se transformó en política de Estado el 24 de marzo del 2024. Hoy en día, si tuviésemos que nombrar el grupo de memoria completa, ahora vamos a hacer una genealogía un poco, no de todos, porque son miles, pero de algunos de los más importantes, deberíamos nombrar el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIV, fundado en 2006, liderado, a ver si adivinan por quién, vos estás leyendo, así que no podés opinar. Estoy vetado. Pero la respuesta sí, es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que antes, de hecho, era parte de otra organización llamada Jóvenes por la Verdad, con la cual fue a esa es la famosa entrevistar foto a Videla. Varias veces, raro. Así, sí. Ya, de hecho, es muy interesante porque podíamos intuir con demasiados elementos que esta política y este posicionamiento iba a transformarse en política de Estado cuando el 1 de octubre de 2023, en el marco del debate presidencial, Javier Milei expresó que en la Argentina hubo una guerra, que el número de desaparecidos era 8.753, que es un número tomado del primer registro de la CONADEP, y que las fuerzas de seguridad cometieron excesos, pero los terroristas del ERP Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. Que no solo son palabras que coinciden con las palabras de Macera en el juicio de 1985, sino que es algo que todos estos grupos de memoria completa van a replicar, que es que cuando hablan de terroristas solo hablan de las organizaciones guerrilleras y jamás utilizan el término terroristas para hablar del terrorismo de Estado. Y el término excesos es... De hecho, no lo traje acá, pero hay una frase muy famosa de Victoria Villarruel donde dice que el terrorismo de Estado no existe. O sea, que no existe como concepto directamente, ¿no? Entonces, es interesante porque el genocidio de la dictadura se basa sobre el concepto de la persecución de la subversión, ¿no? La idea de subversión, que es una idea amorfa. Esto es un primer punto interesante, porque si bien en la memoria completa del otro lado se pone a los guerrilleros, podemos tomar dos frases de Videla, una de 1976, donde dice: la subversión no es solamente la manifestación objetiva de un grupo armado, cuando los valores están trastocados hay subversión, es decir, no solo son los guerrilleros, sino también son los que tienen valores trastocados, que básicamente puede ser cualquiera. O otra frase un año posterior, 1977, donde dice: no solamente es considerado agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas. El consenso antisubversivo es muy importante para entender todo esto, porque fue lo que mantuvo en pie a la dictadura. La dictadura tomaba su legitimidad de la lucha antisubversiva, que es paradójico, y esto quizás nos excede un poco, pero tiene que ver con estas lecturas históricas del Nunca Más, de las cuales ya hablamos varias veces. Pueden buscarlas en Spotify, lecturas históricas del Nunca Más. De hecho, vamos a subir una playlist con todas las columnas sobre la última dictadura. ¡Qué programón! Donde es raro, porque por un lado, es mentira que los desaparecidos no eran militantes políticos revolucionarios, porque obviamente hay muchos que no, pero la amplia mayoría sí lo eran. Pero también es mentira que la subversión, según la dictadura, eran solo ellos. O sea, no buscaban atacar solo a ellos, pero ellos sí fueron el blanco de las desapariciones. Es como un doble juego. La realidad es que la gran pérdida de legitimidad dentro del país fue más debido al fracaso económico y a la guerra de Malvinas que a los desaparecidos. Cosa que sí después melló muy, muy, muy fuerte a partir del proceso de apertura democrática y de el llamado a elecciones, y ni hablar cuando, ni bien asumido Alfonsín, comienza la investigación de la CONADEP. Sí lo era muy fuerte a nivel internacional. Pasa que a nivel nacional no llegaba tanto, ¿no?
El 28 de abril de 1983 se presenta un documento que algo nombramos, que es el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión. ¿Cuándo asume Alfonsín? El 10 de diciembre. O sea, esto es bastantes meses antes. Bastante antes incluso de las elecciones fueron en octubre. O sea, este documento básicamente da una forma de explicación de por qué se desarrolló este conflicto que ellos entienden como una guerra y que ubican su origen, fíjense qué interesante, a mediados de la década del 60. No en 1970, cuando dan a la luz las dos organizaciones revolucionarias más importantes de la historia argentina, que son ERP y Montoneros, sino a mediados de la década del 60, cuando las experiencias guerrilleras habían sido 3 y que no llegaron ni a tirar 2 tiros. O sea, entonces... Y de hecho, lo que decían, un poco obviamente a propósito, es que estos grupos subversivos, que realmente no tenían ningún grado de coordinación en la década del 60 y menos de estructura armada, tenían un financiamiento, una coordinación increíble y que había como una suerte de equiparamiento en la violencia de los civiles con el poder de las fuerzas represivas del Estado, como diciendo como, bueno, nosotros estábamos jugando un partido re difícil, que no era obviamente así de difícil. Y de hecho... Menos, sí, nunca, pero en los 60... El documento escrito por la dictadura, que después va a dar lugar a... O sea, va a ser como el fundamento teórico para la autoamnistía, que sale unos días después, dice que las desapariciones, y esto lo dice textual, lo pueden buscar, el documento tiene una versión televisiva que se emitió en cadena nacional, las desapariciones son una consecuencia del operar de los terroristas. Y decía misma palabra que usa... que los errores, le hace excesos que cometieron los militares, estaban justificados por la forma particular de guerra que tenía la guerra antisubversiva que supuestamente tiene esta cosa, digamos, de desarticular grupos, que la única forma de desarticularlos es con las técnicas que desarrollaron los franceses en Argelia y todo esto, que básicamente es una justificación de la tortura. Claro. Entonces, el objetivo ya de esto, y que después va a ser retomado por los grupos de memoria completa, es el de invertir la carga de responsabilidad. Es Tal decir, cual como hizo Milei en su momento. Claro. Es decir, terroristas a los que ponían bombas y gente que cometió excesos. O sea, pero la culpa de que hubo crímenes es de ustedes, Claro. que llamaron a... Ustedes empezaron la guerra. Una guerra que tuvo una respuesta difícil por las cualidades propias de este conflicto, según ellos. En 1979, es decir, durante la última dictadura, la Liga Argentina de las Víctimas del Terrorismo, uno de los primeros grupos que podríamos denominar de memoria completa, si bien no se autodefinían de esa manera todavía, publicó una solicitada en el Diario de la Nación donde criticaba la CIDH, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en ese momento estaba haciendo una visita al país. De hecho, justo recién hablábamos con los chicos que trabajan en la ESMA, en el casino de suboficiales, o sea, donde funcionó el centro clandestino, hay modificaciones estructurales que se hicieron al centro clandestino de detención para justamente camuflar ciertas cosas en vísperas de la visita de la CIDH. La más famosa es el ascensor. Bueno, si no entiende que estoy hablando, no es, vaya. Los argentinos somos derechos humanos. Eso es paralelo, sí. Okay. O sea, esa campaña sí se instala cuando viene la CIDH. Que te paraba la policía y te ponía el calco, que le hacía 2 cuadras, sacaba el calco, pero siempre se lo volvían a poner. Tengo uno en mi casa. ¿Sabías? Ay, qué horror. No, bueno, pero como es una pieza histórica. Sí, pero es espantoso. Sí, obvio, no lo pegué, digamos. No, ya sé. Bien, y lo que decía la Liga Argentina de las Víctimas del Terrorismo en esta solicitada de la Nación es que la CIDH solamente se interesaba por ciertas víctimas y no por todas, como si hubiese más muertos que otros. Entre 1983 y 1991 existió otra organización de memoria completa conocida como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión. Hay que darles un crédito, tienen una buena sigla, FAMUS. Está bien, sí. Que básicamente hacían vítores a los héroes de la guerra contra la subversión. Porque es Familiares y Amigos,
Sí, la U debería ser minúscula. Debería ser minúscula. Es un acrónimo, entonces, no es una sigla. Exactamente. Y criticaba la CONADEP porque decían que hacía un nunca más parcial y subjetivo. Y acá vuelvo a esto. Los negacionistas no son de la teoría de los demonios. Para los negacionistas, los de la CONADEP, que nosotros los podemos criticar por su teoría de los demonios, para ellos son unos comunistas de mierda que son subversivos disfrazados de democráticos. O sea, claro. No hay mucho punto de contacto. Por el otro lado, es interesante, no para profundizar acá, pero porque lo hemos hablado, en 1995, o sea, en paralelo a la existencia de este grupo, como por ejemplo FAMUS, aparecen otros grupos de derechos humanos, como Hijos, que hacen algo que justamente cuestiona también a la teoría de los dos demonios, pero del otro lado, que es recuperar la historia militante de sus padres. Claro. Y por primera vez hablar de la lucha revolucionaria de los padres, porque recordemos que hasta ese momento la propia CONADEP y el Nunca Más ocultan totalmente la militancia política de los desaparecidos. Eso lo vemos mucho en la materia que damos en la UNAUR. De hecho, hay un párrafo específico del prólogo de 1984 donde dice que los desaparecidos eran inocentes y que no eran cuadros combatientes de la guerrilla ni militantes revolucionarios, porque esos o se suicidaban o caían en combate. Lo cual es falso. O sea, bueno, algunos será verdad, pero quiero decir, no es verdadero. Entonces, es interesante este contrapunto donde también hay también una memoria completa buena, por así decirlo, donde no hay que ocultar porque en la teoría de los demonios había una parte incompleta que era explicar el objetivo político-económico de la dictadura, y en pos de no dar esa discusión y pensando que eso favorecía la defensa de los militares, también se ocultaba la militancia política de los desaparecidos. Volviendo a los grupos de memoria completa, en 2006 justamente, bueno, ya les conté que nace CELTIB, el de Villarruel, pero 2006 es un año muy particular porque es el año de la reapertura de los juicios, que comienza en 2003 con la anulación de las leyes de impunidad, pero bueno, los juicios en sí comienzan en el año 2006, donde se publica la nueva edición del prólogo, escrita por el secretario de Derechos Humanos de aquel entonces, Eduardo Luis Duhalde. El Duhalde Bueno. El Duhalde Bueno. Y en 2006 nace otra agrupación también muy conocida en aquellos años, hoy la verdad le perdí el rastro, que es AFIAPA, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. Todos tienen nombres muy parecidos. Liderada por, ¿se acuerdan quién era antes la? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Empezaba con Pando. Cecilia Pando, y no lo leí, ¿eh? Cecilia Pando, que era como la Villarruel del comienzo de los 2000. Que sí. Villarruel estaba muy a la derecha de Pando. Tengo entendido. Que medio se terminan separando por eso. Lo que es loco es que esas organizaciones, tanto la Villarruel, la de Pando, de otras que hemos nombrado, estructuran su discurso en base a un reclamo que es válido, incluso es legítimo, que es hablar sobre gente que murió en asesinatos. Porque nos guste o no nos guste. Después hay otra discusión que es la legitimidad de la violencia en tiempos de no democracia, que es un debate tan complicado que no lo voy a dar ahora, pero que obviamente si alguien mata a alguien, o sea, no, está mal y no hay mucho que discutir al respecto. Entonces hay víctimas de los grupos guerrilleros y es legítimo que sus familiares quieran recordarlos, incluso discutir por qué pasó, qué hubo atrás. El problema es que acá no se busca visibilizar eso o solo eso, sino lo que se busca es justificar y banalizar e invisibilizar los crímenes del terrorismo de Estado. Porque ustedes van a ver que cuando en cualquier homenaje como el que hizo Villarruel hace 2 años en la legislatura porteña, en base también a otras víctimas de grupos revolucionarios, no me acuerdo exacto quiénes eran, jamás hablaron de los crímenes del terrorismo de Estado. Entonces hay un objetivo de mirar hacia otro lado y aparte igualando cosas que no son igualables, porque uno de los principales reclamos que tienen estos grupos de memoria completa es que se declare a
los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras como crímenes de lesa humanidad, algo que no es válido, porque para que algo sea un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, tiene que tener la venia del Estado. Y ellos nunca fueron Estado, ni Estado paralelo, porque nunca tuvieron un territorio liberado tampoco. Bueno, con el gobierno de Macri pasa algo interesante, que es que por primera vez se abre la discusión. O sea, interesante, no, malo, pero quiero decir, si bien el gobierno de Macri nunca se expresó abiertamente en contra de las políticas de derechos humanos, pero sí hablaban del curro de los derechos humanos. Y me acuerdo Macri diciendo, no me voy a meter en la discusión de los 30.000. Exacto, bien, sí, esa frase la dijo, literal. Pero también es verdad que después de la movilización en contra del 2x1, como que siempre que quisieron dar un debate, medio que lo terminaron perdiendo. También estuvo Darío Lo Pérfido y Gómez Centurión, que discutían la cifra de 30.000 desaparecidos y tuvieron que terminar siendo... Me acuerdo hubo una renunciando. Manifestación, sí. Con lo cual, mal que mal, tuvieron que ordenarse. Sí, en el último tramo donde Macri buscó una profundización hacia la derecha en la campaña, participó, por ejemplo, del acto conmemorativo en el regimiento de patricios por los muertos del copamiento de montoneros en Formosa, que es un debate aparte que llevaría un montón de tiempo porque es como un caso paradigmático en la cuestión de la memoria completa y que incluso algunos ex montoneros discuten bastante. Y para terminar, tenemos que contar el presente de la memoria completa. El 24 de marzo de 2024, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fue rebautizado no legalmente, pero sí en un video subido por la Casa Rosada, como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, completa. Es decir, como diciendo, bueno, hoy vamos a contar otra historia. Este video, donde aparece el principal que habla, es Tata Joffre, que fue jefe de la CIDE de Menem, una persona bastante espuria, que aparte no se cansa de escribir libros donde miente, la verdad es que miente sobre los hechos. Como historiador, hay que decir, miente. O sea, digo, no, vos podés tener una opinión, pero no podés mentir. O sea, inteligencia de Menem, madre santa, o sea. Y el video, además de que básicamente fundamenta el golpe de Estado como una respuesta a la violencia guerrillera, y que dice que el kirchnerismo lo único que buscó fue generar un negocio con los subsidios, este famoso curro de los derechos humanos. Claro, que eso hablábamos al principio como una de las patas fundamentales del negacionismo. Y que incluso días más tarde el Tata Joffre propuso en la televisión la liberación de los genocidas. Y Labraña, que es un ex montonero, en la jerga de las organizaciones revolucionarias se diría quebrado, plantea que él fue el que inventó el número de 30.000 desaparecidos, que es un debate que podemos dar otro día porque no nos da el tiempo, pero que básicamente siempre la idea es, bueno, no sé, seguramente no sean 30.000, pero la verdad es que no lo sabemos porque, justamente es clandestino y no tenemos información. En la muestra se habla mucho de vayan a la muestra, espacio nuestro. También hay otra realidad que contamos como desaparecidos, solamente los que desaparecieron efectivamente o los que tuvieron detenidos desaparecidos. Exacto. Y sobrevivieron. Los presos políticos que fueron torturados no cuentan, digo, es un debate amplio, ¿no? Y en este video lo más increíble es que no se hace referencia nunca ni a la dictadura, ni al terrorismo de Estado, ni a los desaparecidos. Completa, punto. Se nota definitivamente esta idea que planteábamos antes de que el objetivo no es plantear un nuevo debate, que es válido, tipo, che, ¿qué pasó con estos asesinatos? ¿Estuvo bien que las organizaciones revolucionarias asesinen gente de la fuerza de seguridad? Es un debate recontra válido. E incluso es un debate válido. Fueron 30.000 desaparecidos, bueno, pero hagamos una discusión seria analizando las fuentes de quienes las tienen, no reclamándole a las víctimas yendo a los archivos, que den un número cuando no lo pueden dar. Porque les desaparecieron no solo los cuerpos, sino todos los registros, ¿no? Sí, o todas las familias enteras. Es más, eso, abran los registros. O sea, claro, por eso. Muestren, en vez de destruir toda la evidencia, todos los registros, ábranlos, tengamos ese debate. O sea... Sí. Totalmente. Bueno, en fin. Esta es la realidad.
Es la realidad con la que tenemos. Qué miedo el 24 de marzo. ¿Qué va a salir? Porque viendo el video que sacó el 8 de marzo. No. Por eso, estemos atentos. Vamos y por de eso, medio a la vez, por más favor. que nunca, el lunes 24 de marzo nos vemos todos en Plaza de Mayo o en la plaza de donde viva cada uno. Y ¿sabes que no me acuerdo qué canción elegí? Bueno. Porque eso, ya sé. Aunque me hubiese dejado solo. Aunque nos tiren el puente y también la pasarela, vamos a seguir en el frente de batalla. Wow.